Hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Pues estoy aquí súper contenta de poder dar un espacio para hablar acerca de la magia de los cinco cuerpos. Te quiero compartir que ese es un concepto que yo desarrollé a través del proceso de dar mis clases, al darme cuenta que realmente el aprendizaje de la danza no solamente depende de la intención de querer bailar, la intención de querer mover tu cuerpo, eh, sino que dependen de otros factores que lamentablemente se han mantenido como al margen dentro de los procesos de aprendizaje y de enseñanza en el movimiento del cuerpo. Entonces, lo que yo fui descubriendo a lo largo de estos 22 años, pero bueno, eso lo descubrí como, no sé, a los 10 o 12 años, es que muchas personas no tenían realmente un problema en el cuerpo físico en sí, sino que habían ciertos factores que afectaban completamente la movilidad del cuerpo desde una sensación, desde una percepción, desde una creencia. Entonces me di cuenta que muchas personas estaban trabadas con el cuerpo emocional, ¿no? Que había una carga emocional verdaderamente fuerte en relación a su propia manera de autopercibirse, de la misma manera de el cuerpo mental. Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a darme cuenta que para poder enseñarle a ciertas personas a bailar, más bien tenía que entender qué es lo que había detrás, como de todo eh, de ese cuerpo unido a la historia, unido al contexto, unido a, como a muchos factores que no solamente es mueve, sube el brazo, sube la pata, mueve la cadera o sube los hombros, sino que se requería realmente de profundizar un poquito más en el proceso eh, de la conexión con mis alumnas eh, y la comprensión de su cuerpo. Y por un lado, yo como maestra, primero como entender qué estaba pasando, como los issues, los atores de esa persona, y luego hacérselos entender de una manera amorosa, que no sea como tienes un problema, sino más bien eh, tenemos un acertijo que resolver en función a tu movilidad. Entonces, eso ya cambiaba como mucho el proceso de aprendizaje y hacía que o hace que las personas aprendan mucho más rápido. Este concepto multidimensional es el cuerpo físico, el energético, el rítmico, el mental y el emocional. O sea, son como estos cinco cuerpos. Digo, hay más. O sea, está el cuerpo espiritual, o sea, como que hay más. Pero digamos que en términos más simples, porque aparte, bueno, ya meterte con el cuerpo espiritual es ya temas de otro nivel. Y realmente lo que a mí me ocupa como maestra de danza es que la gente pueda bailar, o sea, pueda mover su cuerpo, pueda entender su cuerpo, pueda conocer su cuerpo y que dejemos de poner tanto énfasis al cuerpo físico como un proceso, eh, digamos, el más importante. En realidad, muchas veces tu cuerpo no es el más importante, sino tenemos que trabajar con tus creencias limitantes, con tus emociones, con tu nivel de energía, con tu capacidad de conectarte con el latido de tu corazón, con la capacidad de entender tu propio ritmo, ¿no? Entonces, me parece importante compartir contigo que existe esta idea multidimensional, porque no es que siempre sea el mismo cuerpo el que esté predominando dentro de tu proceso de aprendizaje. Hay veces que estás más en el cuerpo emocional, hay veces más que estás en el cuerpo mental, hay veces que estás en el cuerpo físico, hay veces que estás en el cuerpo rítmico o energético. Entonces, a mí lo que me parece importante es
compartirte esta perspectiva desde la cual yo enseño en mis clases, pero no solamente para que sepas cómo yo lo enseño, sino para que tú puedas entender dentro del proceso de tu movilidad en dónde está tu atención o en dónde estás emocionalmente o energéticamente, si estás en tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, en el mental, porque en realidad tenemos que trabajar con todos. Entonces, en el próximo video voy a empezar a hablar pues acerca de los diferentes cuerpos, dándole como un espacio a cada uno para que podamos tener una idea básica de a qué me refiero con la magia de los 5 cuerpos y cómo en la medida que tú vayas entendiendo la complejidad de tu cuerpo en todas sus dimensiones, puedas bailar desde una perspectiva eh, más integrada, ¿no? Esa sería como la propuesta, ¿no? O sea, que te entiendas como parte de muchos procesos al mismo tiempo que pueden coincidir en un punto en la danza, en el movimiento y en el ritmo. Ok, bueno, pues vamos a empezar hablando acerca del cuerpo mental. El cuerpo mental eh, está vinculado a la forma en la que tú te percibes, en la forma en la que tu mente te percibe, tu mente percibe tu cuerpo, tu mente percibe tu identidad. El punto aquí es que las percepciones muchas veces son muy relativas. Y esto como maestra te lo puedo decir porque mucha gente, por ejemplo, tiene la percepción de que no tienen buen ritmo. Y cuando yo empiezo a trabajar con ellas, me doy cuenta que no es así, que en realidad sí tienen un buen ritmo, pero lo que no saben es hacer cambios de peso, lo cual hace que parezca que son arrítmicas. Pero si yo las pongo a palmear, a sentir su cuerpo y su ritmo, definitivamente sí tienen un buen ritmo. Lo que pasa es que tienen que trabajar con otras cosas. Pero, por ejemplo, esta percepción hace que mucha gente ya de antemano dice, no, yo no puedo bailar, yo no puedo como esto porque soy arrítmico. Entonces, este es un ejemplo como muy común al que yo me he enfrentado como maestra y que me he dado cuenta que tiene que ver con estas percepciones. Pero yo aquí lo que considero es que entendamos que las percepciones y nuestra autopercepción depende de muchas cosas, depende de nuestro estado de ánimo, depende de nuestra situación económica, depende de nuestra situación emocional, depende de nuestra historia y depende pues de muchos factores aleatorios en donde yo misma he aprendido a veces a poner en duda mi propia autopercepción, porque conforme he vivido me doy cuenta que es muy relativo y que esa percepción no es la misma si estoy enamorada a si estoy pasando por un duelo. No es la misma si estoy satisfecha o estoy cansada. Entonces, eh, lo que me parece muy importante es poder saber que mucho de la manera en que tú te percibes tiene mucho que ver con la forma en la que te paras, con tu postura, en la forma en que te mueves. Entonces, el cuerpo mental es un cuerpo muy importante que tenemos que contemplar porque es un cuerpo que normalmente es el potro que dirige como mucho de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces, por eso me parece importante que en un punto tú puedas eh, tomar
las riendas de tu mente y no sea la mente la que tome las riendas de ti. O sea, es algo importante de decir, importante de reflexionar, porque verdaderamente muchas personas se atoran en ese punto. Por otro lado, sí es importante entender que hay mucha presión en relación a lo que debería de ser, ¿no? O sea, hay una violencia de lo que debería ser un cuerpo rítmico, un buen cuerpo, o de lo que debería ser, por ejemplo, un cuerpo diseñado para el baile. Esto pues más dentro pues, de la cultura occidental, ¿no? O sea, no es así en África, no es así en diferentes culturas, ¿no? Entonces, por eso es importante poder eh, tener como claridad de cómo tú vas a percibirte, cómo tú te vas a definir, si es realmente necesario que te definas y para qué y por qué, ¿no? Hay mucha gente que quiere bailar para lucirse, para buscar aceptación, para hacer pistas, ¿no? Entonces, realmente el ego, por ejemplo, empieza a presionar muchísimo en función a ciertas ideas mentales que tenemos que va a suceder si bailo. Ajá. Y entonces a mí me parece aquí importante que entendamos que cuando el ego está dirigiendo nuestra mente, como por ejemplo decir, solo las flacas pueden hacer danza o solo la gente joven puede hacer danza, eso es un precepto mental a través del cual tú estás decidiendo quién sí y quién no puede hacer danza por una idea cultural, ¿no? Entonces, a mí me parece que por eso es importante en un punto entender el cuerpo mental desde un poco la distancia y la contemplación. Es decir, por ejemplo, yo no puedo bailar porque tengo 45 años y tengo sobrepeso. Y entonces poder distanciar y preguntarte, ¿realmente no puedo bailar por eso? ¿Es una verdad? Porque si empiezas a buscarle por aquí, por allá y por acullá, te irás dando cuenta que sí se puede. Y entonces, cuando yo estaba en África y de repente vi llegar a una persona que se ve que tuvo polio, o sea, que sus piernitas no, estaban muy delgadas y venía con muletas, y aventó las muletas y se puso a bailar con los brazos y empezó a bailar con las piernas, volando ahí. Yo ahí dije, bueno, o sea, claramente este hombre está haciendo danza y claramente, o sea, su limitación física no significa que no pueda hacer danza. Y entonces decía, qué ridículo tantas personas en el mundo, que porque si son gordas, que si porque son altas, que si porque son bajas, que si porque tienen ya más de 40 años, 50, 60, empiezan a decretar que ya no se puede por una idea cultural. Entonces, lo que sucede es que estas ideas pueden en algún punto empujarnos a una especie de presión, ajá, a una especie de presión social que pues nos limita y nos lleva a creencias limitantes que no tienen nada que ver con la posibilidad de tu cuerpo a bailar. Entonces, por eso es importante entender dónde está tu mente, dónde está tu atención, qué te dices, ¿no? Porque si llega una alumna a la clase y todo el tiempo me dice, ay, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, no va a poder, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces me ha tocado gente así y yo profundizo, ¿por qué crees que no puedes? ¿Qué hay detrás de ese no puedo? Mejor, a ver, mejor en vez de que me desespere, porque de repente es muy desesperante que la gente te diga no puedo, no puedo, no puedo, que yo me pueda acercar a esa persona y decirle, a ver, ¿por qué tú crees que no puedes? ¿No? Y entonces, a partir de ahí, generar como un vínculo de aprendizaje dentro de esa creencia que nada más decir a esta persona simplemente no se puede con ella porque dice que no puede, no. A ver, entonces aquí tenemos que atender el cuerpo mental y entonces de esa manera nos podemos dar ese espacio para poder entender qué hay detrás de ese no puedo.
¿no? Entonces, claramente hay un atore en el cuerpo mental y es muy importante que dentro de tu proceso de hacer danza, tú puedas saber cuáles son tus creencias limitantes. No porque las sepas quiere decir que no las vas a sentir. Probablemente te das cuenta de que es una creencia limitante, pero la sientes y si la sientes hay que entender si pasaste por un trauma, si se burlaron, o sea, qué hay detrás de ese sentimiento en vez de invalidarlo, más bien atenderlo, ¿ok? Entonces, eh, acuérdate que donde pones tu atención, pones tu energía, ¿sí? Y es tan dañino este no puedo, como también es tan dañina la sobreexigencia de que debes de poder, ¿no? O sea, también es como súper fuerte, ¿no? Hay gente que si se equivoca se súper regaña y entonces dice, eres un inútil, en fin. Entonces, tenemos que empezar a entender que como te trates, como te percibes, baila y se mueve tu cuerpo. Y entonces el cuerpo mental es muy importante porque si tú tienes a tu mente a tu favor, es una maravilla. Pero si tú tienes a tu mente en tu contra, sí puede ser como un propio auto harakiri todo el tiempo que te va a estar saboteando. Entonces, si eres de ese club de personas que bajita la mano se autorregañan y se sienten muy mal con el error, pues tenemos que atender el cuerpo mental para poder hacer paz con el cuerpo físico. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del cuerpo emocional. Acuérdense que mucho de mi proyecto, bueno, pues está enfocado a entender el cuerpo y nuestra movilidad. O sea, ahí está como el eje de mi proceso, de mi proyecto, ¿sí? Entonces, eh, el cuerpo emocional, pues es la base casi casi de todo lo que nos cruza en la vida. O sea, si emocionalmente estamos deprimidas, no puedes crear, no puedes expandirte en todas tus posibilidades. Entonces, por eso es muy importante entender que cuando nosotros llegamos a una clase de danza, cuando nosotros queremos bailar en una fiesta, cuando nosotros queremos conectar con nuestro cuerpo, realmente estamos conectando con nuestras emociones. Y nuestras emociones son muy importantes porque son de alguna manera la brújula que determina mucho de nuestras decisiones, de nuestra autopercepción, mucho de nuestros anhelos y de lo que también nos puede hacer sentir mal, mucho de lo que podemos rechazar. Entonces, a mí me parece muy importante que en el proceso del movimiento y del cuerpo, las emociones están ahí justamente para expresarse, para moverse, para liberarse, para transformarse, para expresarse. O sea, mucha de la magia de la danza en el cuerpo emocional es que nos permite, sin palabras, decir, sentir y expresar sin palabras, sin este proceso justamente de razón, ¿no? De a ver qué siento, sino simplemente dejar que se salga esa emoción. Eh, pero mucha gente bloquea esa parte por, para no sentir, ¿no? Entonces, me parece que la importancia del cuerpo emocional tiene que ver con el atrevernos a sentir, cosa que para muchos de nosotros es terrorífico. Para muchos de nosotros sentir, por ejemplo, yo que soy kinestésica y que siento que soy una persona que siente mucho todo el tiempo, entonces para mí eh, sentir representa un proceso muy intenso. O sea, no es un proceso sencillo. Y lo sé porque durante mucho tiempo lo traté de evadir porque sentir todo el dolor, todo el resentimiento, tristeza, enojo, era demasiado para mí. O sea, verdaderamente me sentía así atropellada por todas esas emociones, pero
sí me di cuenta que la danza africana, la danza afrocubana, el baile en general, me permitía vaciar la olla express, ¿no? Antes de que explotara, ¿no? Sin embargo, cuando tú empiezas a hacer un proceso consciente de qué es lo que te está pasando y qué es lo que te estás sintiendo, pero a través del movimiento, entonces se vuelve un proceso súper poderoso. Que si solamente lo vivo como yo lo viví durante mucho tiempo en la primera fase, como bailarina de danza africana, pues yo bailaba, me conectaba y soltaba absolutamente, ¿no? Y era una liberación absoluta de todo lo que traía contenido adentro. Pero se volvió mucho más poderoso cuando yo ya conscientemente dentro de un proceso de danza, de Dun Dun Dance, por ejemplo, estoy sacando el enojo de lo que no funcionó, ¿no? Y entonces, cuando tú tomas tu cuerpo emocional como este espacio maravilloso donde tu cuerpo se está expresando en su incomodidad, en su alegría como en su tristeza, en su enojo y su ira o resentimiento o envidia, como también en su parte amorosa, bondadosa, de conexión mágica, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a entender que las emociones son las maestras, ¿no? Entonces ya empiezas a darte cuenta que no está chido, no está bien bloquearlas, porque es como nuestras emociones al final son la guía que nos está dando las pautas de lo que necesitamos mover, del espacio incómodo del cual necesitamos salir, ¿no? Si no hubiera incomodidad, si no hubiera enojo, tristeza, no tendríamos referentes para dónde direccionar nuestros cambios y nuestra propia evolución. Entonces, es claro que pues muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales, de procesos emocionales complejos y venimos muy fragmentados y fragmentadas. De modo que, insisto, ¿no? Sentir lo que pudo haber sucedido en un proceso postraumático, pues puede ser muy fuerte, pero en la medida que lo sientes, lo cruzas y lo liberas. Que si no lo sientes, se acumula y se queda como una carga que te va a anclar. Entonces, mucho del tema de las emociones es entender y aprender a gestionar nuestro dolor. Y aprender a gestionar nuestro dolor tiene mucho que ver con la manera que gestionamos nuestros tiempos, ¿no? Porque sucede que muchas veces, entre más deprimidos estemos, pues eh, más procrastinación puede haber, ¿no? Entonces, por eso es importante que si de repente estamos mirando que hay una necesidad de evadir, una necesidad de distraernos, ¿sí? De lo que es esencial, muchas veces tiene que ver con no sentir lo que necesitamos sentir para entender la lección. ¿Y en dónde sucede todo eso? Sucede en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a conectar, ¿no? Con toda la magia de el cuerpo emocional y aprenderlo a expresar a través del movimiento. O sea, yo creo que eso para muchas personas es una herramienta súper poderosa cuando les es difícil poder decir claramente con palabras lo que está, ¿no? Pero no necesitas muchas veces a decirlo con palabras, sino poderlo manifestar a través del movimiento. Pero la única manera, digamos, de hacerlo es realmente conectando con la emoción, ¿no? O sea, con el mensaje maravilloso de lo que la emoción te quiere decir. Ajá. Entonces, para eso la danza es una medicina maravillosa. Para eso la danza africana está increíble, porque la danza africana te lleva al cuerpo, te lleva a sentir qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, también entender que todas las emociones son como oleadas, ¿no? O sea, vienen, a lo mejor vienen por varias olas, pero siempre se van, siempre pasan. Entonces creo que aprender a trabajar con el cuerpo emocional
desde el cuerpo mismo, ¿sí? Significa el fluir y el dejar de poner resistencia y oposición a sentir, ¿no? Y saber que dentro del mismo cuerpo, el verbo y la palabra no es la única manera de canalizar las emociones, ¿no? Por eso creo que la danza es una medicina maravillosa como arte de sanación. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico, digamos que dentro de los procesos del movimiento, pues es como el típico. Yo decidí no empezar por el cuerpo físico porque sería como, claro, pues el cuerpo físico es lo más lógico si voy a bailar, ¿no? Pero, como les he dicho, el cuerpo físico lo cruza tu manera de sentir y tu manera de pensar. O sea, son como dos procesos que quizá tienen o no tienen que ver con tu cuerpo realmente, ¿no? Entonces, eh, aquí ya no me voy a meter cómo cuidar el cuerpo físico desde la nutrición y lo sano, lo no sano, porque bueno, ese es un tema pues muy grande, enorme. A mí lo que me interesa es centrarme como tu maestra, como decirte, mira, ¿qué es lo que me interesa que tú veas del cuerpo físico? Es cómo tú puedes desarrollar una metodología para poder hacer un escaneo de qué es lo que necesita tu cuerpo aprender. Ajá, o sea, es muy importante que tu cuerpo, eh, que tú tengas un esquema, que tú tengas una estructura a través de la cual tú puedas tener este método para decir, a ver, mi cuerpo físico necesita esto, aclarando que no me estoy metiendo en temas de alimentación y de nutrición, porque ya sería como, les digo, otro tema. Entonces, para mí, la importancia de entender el cuerpo físico tiene que ver con la postura, tiene que ver con tu movilidad, tiene que ver con tu percepción en el espacio, ¿no? Entonces, en este sentido, yo recalco mucho que el cuerpo físico tiene, o sea, tiene que tener eh, una base, ya. Ok, bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del cuerpo físico, ¿ok? Pude haber empezado con el cuerpo físico, pero decidí no hacerlo porque justamente es lo más obvio, ¿no? O sea, voy a bailar, la gente va, cuerpo físico. Y la realidad, como les he mencionado, es que tu cuerpo físico se crea, tú lo creas y lo generas en función a lo que sientes y a lo que piensas de ti misma o de ti mismo. O sea, depende de tu percepción y depende de tu sensación. Entonces, estos dos factores, o sea, son muy importantes como dentro del proceso, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo que he cruzado por procesos de compulsión con la comida. O sea, yo nunca tuve anorexia ni bulimia, pero sí tuve, me daba tracones de comida. O sea, yo nunca vomité, pero sí tenía compulsividad. O sea, no podía en alguna época de mi vida. Y también cuando entro en procesos de ansiedad, cuando menos me doy cuenta ya me estoy llevando algo a la boca. O sea, sí es algo que yo tuve que trabajar muchísimo y claramente el sobrepeso, o sea, por ejemplo, yo subo de peso
por estrés. O sea, no tanto por comer, porque la verdad es que no como mucho, pero el estrés me engorda. O sea, es como si mi cuerpo me quisiera proteger del peligro. Y entonces mi cuerpo lo que hace es engordar para protegerme, porque eso lo desarrollé desde muy chava, o sea, desde muy chiquita. Fue un tema. Ya no estoy en los extremos que estaba, pero sí me doy cuenta cuando estoy estresada porque engordo. Y no porque coma, en verdad, créanme que no es porque coma, pero sí empiezo a comer compulsivamente. O sea, sí como poco, pero lo trago, ¿no? O sea, no como trago, por ejemplo. Entonces, para mí, sanar como eso representa o sea, sanar, por ejemplo, el sobrepeso, para mí ya sé que no es un tema de lo que como, del cuerpo físico, de lo material, sino tiene que ver con mi cuerpo energético y mi cuerpo mental, ¿no? Entonces, el cuerpo físico, de lo que a mí me interesa enseñarte, para que tú puedas desarrollar como digamos, un buen escaneo de lo que tu cuerpo físico necesita, no me voy a centrar en el área de la nutrición, me voy a centrar en el área de la postura, en el área de tu movilidad, en el área de tu esqueleto. Ajá. Entonces, aquí yo manejo como el tema de la estructura sagrada, que es la forma sagrada de tu cuerpo, partiendo como esta idea de que no hay un cuerpo perfecto, partiendo de la idea de que nuestro cuerpo está exactamente diseñado a lo que tú necesitabas crear para ti. Entonces, esto es como todo un tema, ¿no? Porque para mí, durante mucho tiempo, por ejemplo, mi cuerpo no era correcto porque tenía el arco caído. No era correcto para la danza, el ballet, porque tenía arco caído, ¿no? Entonces, ahora yo sé que mi cuerpo con o sin arco caído baila preciosamente, ¿no? O sea, yo puedo manifestar mi danza independientemente de que tenga el arco caído, ¿no? Entonces, ¿qué sí me he dado cuenta que son factores muy importantes? Una, tu postura, tu alineación, entender la importancia de los músculos esqueléticos, que son los que generan una alineación, son los músculos que también sostienen a tus articulaciones, eh, entender la importancia de las zonas articulares y entender sobre todo el tema de la movilidad de la cadera, ¿no? Estos factores, o sea, entender y saber integrar en la danza y en la vida la movilidad de la cadera es un punto muy importante que puede significar el tener una vejez plena a tener una vejez en silla de ruedas, ¿no? Actualmente vivimos pues en un momento muy fuerte donde el workaholismo y el sedentarismo está generando un tremendo atrofiamiento, pero tremendo, ¿no? En gente más joven de 40 a 30, porque hay mucha gente que todo el tiempo está sentada y no hacen absolutamente nada por fortalecer su cuerpo. Entonces estamos en un momento histórico en donde gente de todas las edades, no solamente la gente de la tercera edad, por decirlo así, tienen problemas físicos. De hecho, muchos de ellos están mucho más sanos que la gente joven, porque en su juventud no fueron tan sedentarios como son ahora, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos atender la importancia del cuerpo físico desde la estructura de nuestro esqueleto, desde la alineación del mismo y también desde la forma en que nos movemos. O sea, esto es muy importante porque la movilidad es como uno de los temas más importantes. O sea, no solamente es me muevo, sino cómo me muevo y cómo yo genero un cuerpo que pueda estar saludable de una manera mínima y básica hasta mi vejez. Ahora, para eso no se necesita ir al gimnasio, no, se necesita tener conciencia corporal. Y entonces, lo que me parece muy importante y lo que he descubierto a lo largo de este tiempo es que mucha gente no tiene conciencia corporal. Entonces, es muy importante
por eso tener una base teórica desde donde yo voy a cuidar mi cuerpo, independientemente del tema de la nutrición. ¿Por qué? A ver, si hay sobrepeso, yo no voy a empezar a cuidar mi esqueleto hasta que baje de peso, ¿verdad? A lo mejor toda tu vida vas a tener sobrepeso y eres muy feliz así. Y entonces, con ese cuerpo que tienes que tener cierto tipo de atenciones y de cuidado. eh, o si ya pasas de cierta edad, debes de tener cierto tipo de atenciones y cuidado, ¿no? Porque definitivamente si no van a haber pues consecuencias en 10 o en 20 años. Creo que necesitamos entender la cultura de la prevención y de entender verdaderamente que estamos frente a un problema social muy grueso, ¿no? Por el nivel de sedentarismo. O sea, ahorita no se están viendo las repercusiones, pero se van a ver, ¿sí? Y yo insisto que es muy importante que la gente entienda y sepa, todo ser humano, cuáles son los músculos esqueléticos, porque los músculos esqueléticos, pues en gran medida, son la base, ¿no? De todo lo que significa nuestra salud física, de nuestro cuerpo físico hasta la vejez, ¿no? Entonces, aquí, pues por eso me gustaría como compartirte eso, ¿no? Que tienes que tener cuidado en la alineación de tu esqueleto, que es a su vez la alineación de tu sistema nervioso, en entender cómo funcionan las articulaciones, ¿no? ¿Para qué están hechas las articulaciones? ¿Cuál es la importancia de los músculos esqueléticos? O sea, que lo investigues verdaderamente. ¿Cuál es la importancia de los flexores y los extensores? Eh, ¿Y cuál es la importancia de la movilidad de la cadera? Entonces, estos factores hacen que si tú ya tienes como al menos tu cerebro, tu conciencia, ya sabe, yo necesito tener cuidado con este tipo de cosas, entonces va a ser mucho más fácil trabajar con tu cuerpo físico en una clase de danza, en una clase de yoga, en donde sea, ¿sí? Pero la realidad es que mucha gente, aunque todos tenemos un cuerpo, nunca se preocupan por entender qué onda con ese cuerpo. O sea, mucho de la salud física está enfocada a la nutrición, al gimnasio, al gym, eh, a una idea estética, ¿no? Pero no realmente a, digamos, tener como las bases más simples de lo que pueda significar para ti una salud corporal. Y la verdad es que es más fácil de lo que parece, pero sí requiere de tiempo, de atención y de energía y de espacio, porque lamentablemente con el workaholismo y el burnout, muchísima gente ignora su cuerpo hasta que lo truenan, se enferman y entonces lo tienen que atender a la mala. Entonces, digamos que mucho, o sea, aquí ya, ¿no? Empieza a ver como el juego del malabar, ¿no? Entre el cuerpo físico, el mental y el emocional, ¿no? Como tenemos que ir contemplando estos tres cuerpos realmente para que entonces nosotros podamos, de alguna manera, cuidarnos de manera integral y no solamente entre un área y otra, y entender la correlación de todo eso como una sola, ¿no? Porque de alguna manera, pues si vas por aquí al terapeuta, pero el terapeuta nunca trabaja con tu cuerpo. Vas por aquí al gimnasio, pero en el gimnasio no trabajas con tus emociones. Vas aquí, ¿no? Como a una clase de teoría y nunca hay una relación con tu cuerpo mental en términos de tus creencias limitantes, ¿no? Cuando en realidad, pues todo está intercalado, ¿no? Entonces, digamos que ya para cerrar como el tema del cuerpo físico, aquí lo que me interesa es que puedas trabajar con tu postura, con tu alineación de tu esqueleto y con la movilidad de tu cadera.